Hola, mi nombre es Felipe Bada. Junto a mis compañeros Pablo Villota, Dylan Ruiz y José Chiriboga, desarrollamos este proyecto para el curso de métodos numéricos. Este trabajo aplicamos técnicas de interpolación para analizar un caso real basado en datos estadísticos, específicamente el crecimiento del número de jugadores activos en la plataforma Steam durante los últimos 10 años. El objetivo fue estimar valores intermedios a partir de datos anuales utilizando el método de polinomio de Newton y completar el análisis con el polinomio de Taylor como herramienta teórica. A través de este enfoque logramos modelar el comportamiento de los usuarios en la plataforma, identificar tendencias de crecimiento y reforzar los conceptos clave del curso trabajando en equipo, cada uno desde su rol. El caso de estudio propuesto. Steam es una plataforma muy conocida para videojuegos en computadora, con millones de usuarios activos en todo el mundo. Cada año se registran datos sobre cuántos jugadores están conectados, pero estos datos están disponibles por año completo. Nuestro caso de estudio se centró en interpolar estos valores para estimar cuántos usuarios podrían haber habido, por ejemplo, a mitad de año o en periodos sin datos registrados. Utilizamos un conjunto de datos de 11 años, desde el 2015 hasta el 2025, con cifras como 10 millones de usuarios en 2015 y más de 40 millones en 2025. El objetivo fue construir un modelo matemático que nos permita hacer estimaciones confiables y observar cómo ha evolucionado la plataforma a lo largo del tiempo. Bien, ahora vamos con el marco teórico. Para lograr este análisis, aplicamos principalmente el polinomio de Newton, un método que permite construir un polinomio que pasa exactamente por todos los puntos conocidos. Este método se basa en diferencias divididas y tiene la ventaja de que si se agregan nuevos datos, se puede extender el polinomio sin tener que empezar de cero. También estudiamos el polinomio de Taylor, que sirve para aproximar funciones suaves, usando derivadas alrededor de un punto específico, aunque no lo aplicamos directamente al dataset. Fue importante entenderlo como parte de los fundamentos matemáticos del curso. Ambos métodos son muy utilizados en ingeniería y ciencia de datos, porque permiten modelar y analizar información cuando no se tiene una función exacta, pero sí datos puntuales. En este caso nos ayudará a entender el crecimiento digital de una plataforma tan grande como Steam y apoyar cómo podría comportarse en el futuro. Soy Dylan Ruiz y hoy les voy a explicar la parte matemática de nuestro ejercicio. Para obtener el polinomio primero utilizamos la interpolación de Newton. Para esto tenemos que primero hacer las diferencias divididas. Esta es la fórmula general y bueno, en este caso contamos con una cantidad de 10 datos que van en este caso irán desde 0 hasta el 9. Esos son los datos que tenemos y hay que recordar una cosa que en este caso, como los cálculos iban a ser de manera autónoma, manual por así decirlo, está expresado en millones, es decir, que estos 10, 270.048 en realidad es equivalente a 10.270.048. Sin embargo, si utilizábamos valores sin aproximarlo a millones, iba a resultar en cálculos bastante largos y complicados. Bueno, para calcular las diferencias primero tenemos que hacer la fórmula general. En el caso de la primera es extremadamente fácil, puesto que tenemos que obtener el primer valor de y, que sería este de aquí, en la segunda diferencia, y se empieza a aplicar la fórmula. Siempre que se ascienda en un nivel la diferencia, incrementará la cantidad de x que ocuparemos para obtener la diferencia dividida. En este caso será x0 y x1. x1 al ser mayor será la función evaluada en x1, la que era primero, menos x0 la menor, y lo mismo en el denominador, x1 menos x0. Bueno, reemplazamos los valores y obtenemos la segunda diferencia dividida. Siempre que se aumente un nivel, también necesitaremos más cantidad de datos, puesto que en este caso tenemos f de x0, x1, x2, y x0 y x1 es un valor que ya calculamos. Esto es algo que se repetirá, siempre ocuparemos un valor por calcular y uno que ya hayamos calculado. Entonces, aquí para organizar bien la función que operará en el apartado del numerador, tenemos que observar, será la función de todos los términos, excepción del primero, en este caso x1, x2, menos
la función de todos los términos a excepción del último, x0, x1. Y será x2, el que irá en el denominador, menos el primero, x0. Siempre será el último menos el primero. Reemplazamos y obtenemos la tercera diferencia. Como ya mencioné anteriormente, siempre se irá incrementando la cantidad de datos que necesitaremos y las operaciones que necesitaremos. En el caso de la cuarta diferencia será x0, x1, x2, x3. Y así tendremos que repetirlo 10 veces para obtener las diferencias divididas. Bueno, para organizar mejor esto podemos ponerlo en una tabla. Estas de aquí serían las diferencias divididas que calculamos y todos estos son la cantidad de datos que se calculan para obtener cada una de estas. Una vez tenemos estos datos, tenemos que aplicar o armar el polinomio. Esta es la fórmula general. El primer término es la función de y en el punto x0, que este es fácil. El segundo término es donde ya empezará a aplicarse la función, como podemos ver aquí. Entonces será la segunda diferencia dividida multiplicado por x menos el primer valor que tiene x también. Entonces es 2015. En la segunda diferencia dividida será lo mismo por x menos 2015 y también se añadirá una multiplicación extra que es x menos 2016 y así sucesivamente se irá añadiendo x menos sería x más 1 hasta tener todo esto. Después esto se operará y se obtendrá un polinomio, que es este de aquí, el cual lo graficamos utilizando MATLAB. Lo podemos observar aquí de mejor manera. Como podemos ver, es una curva que en este punto es algo imprecisa, pero por lo general en los valores predefinidos tiene una precisión bastante alta. Bueno, ahora continuamos con el polinomio de Taylor para intentar optimizar esta función. Esta es la fórmula general del polinomio. Esto se puede trucar una cantidad de n veces. Podemos, digamos, recortarlo solo aquí o solo aquí. En este caso utilizaremos un orden 8, puesto que así será más preciso el cálculo. Bueno, entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Primero tenemos que tener la función, que es lo que nos pide aquí, y elegir un punto, que es el que se reemplazará en este punto de aquí. Nosotros elegimos el punto número 5, que es 2020, porque es un punto intermedio. Bueno, luego tenemos que derivar la cantidad de veces equivalente al orden en el que vayamos a usar el polinomio de Taylor. En este caso, como mencioné anteriormente, es de orden 8. Bueno, luego tenemos que ir, en este caso vamos a calcular término por término, puesto que así será más fácil. Entonces esa es la función evaluada en el punto que elegimos. En este caso el punto que elegimos es 2020, así que la función evaluada en ese punto. Luego la primera derivada evaluada en ese mismo punto, pero aquí cambia ligeramente, se multiplicará por x menos el punto que ya hemos elegido. Y para el segundo, la segunda derivada es donde ya va a cambiar significativamente, puesto que se aplicará una división por el diferencial. En este caso, al ser una derivada de segundo grado, el diferencial que se utilizará es 2 y también la potencia por la cual se elevará el paréntesis de x menos x0, esto no va a cambiar nunca, también aumentará, será 2. Así una cantidad de n veces. Si es el término número 7, será la séptima derivada de la función evaluada en el mismo punto, diferencial de 7 por x menos x0 elevado a la 7. Bueno, calculamos eso, como mencioné antes, por separado, y luego lo juntaremos todo en una misma fórmula y obtendremos esto de aquí, que esta es la función de orden 8, como podemos ver, es esta de aquí, y la vamos a graficar. También utilizamos MATLAB para graficarlo. Aquí podemos ver que hay un pequeño, digamos, observación, que es que los valores, el primero y el último, difieren un poco de lo que deberían ser originalmente, en el 2015 y 2024. Sin embargo, los demás valores son bastante más precisos que en la fórmula obtenida por Newton. Podemos verlo en esta comparación de aquí. Ya. Entonces, como podemos ver, como dije antes, estos valores son anormales a lo que deberían ser. Los puntos resaltados en negro son los puntos originales. Como podemos ver, los valores de Taylor son más precisos en los puntos desde el 2017 hasta el 2023. Sin embargo, los puntos de 2015, 2016 y 2024 son diferentes. Bueno, para calcular todo esto utilizamos la calculadora Wolfram, puesto que es muy potente y gratuita. Y ya, eso sería todo por mi parte.
Buenas tardes, profe. Mi nombre es Pablo Villota y voy a estar explicando el código. Bueno, lo primero son los datos. Guardamos los datos en arrays, los años del 2015 a 2024 y los usuarios respectivos de cada año. Bueno, para hacerlo más simple, lo que nosotros decimos es regresar 2015 a todos los años para que en vez de 2015 y 2016 y así, que dejar como 0, 1, 2, y así. Los usuarios guardamos en la variable y sacamos el length de los años, que en este caso sería 10. Luego, bueno, el método que nosotros escogimos fue el polinomio de Newton y el primer paso de este es sacar las diferencias divididas. Entonces hay que crear una matriz en este caso de 10 por 10, que creamos aquí, y la primera columna la iniciamos con los datos que serían de los usuarios por cada año. Entonces en este caso estaríamos creando esta tabla que creó mi amigo Dylan en la parte de matemática. Entonces, para llenar esta tabla, lo que hacemos es, empezamos en j es igual a 2 porque la primera ya está llena con los datos de los usuarios, y recorremos filas desde j hasta n para que no se pase de aquí, o sea, para que no se llene la parte de arriba. Hacemos esto y aplicamos las diferencias divididas, que sería de la fila de la columna anterior, pero con la fila menos la fila anterior. Restamos esto, dividimos para, bueno, x era tenía los años. Entonces, x y menos, bueno, esto lo que hace es siempre da el que está más a la izquierda, porque y menos j, como son iguales, siempre va a dar cero. Y más uno siempre va a ser el uno, pero quisimos ponerla así para que esté igual que en la fórmula. Y así se va a llenar toda esta tabla y va a estar lista para el siguiente paso. Bueno, ahora voy a explicar la construcción del polinomio. Primero declaramos una variable simbólica que es con la que vamos a manejar el polinomio, la que se va a quedar hasta el final. Y el polinomio, bueno, guardamos el primer término del polinomio constante a cero con la matriz ya creada, escogiendo el primer término, o sea, el 1, 1. Iniciamos el producto donde vamos a ir acumulando los factores. Empezamos el for en 2, ya que ya tenemos el primer término y que vaya hasta n, que sería el número de datos que tenemos. Nuevos producto, como es una acumulado, el producto es igual al producto por la variable simbólica menos x que tiene los años y menos 1. Y luego lo sumamos al polinomio, también es acumulador, entonces polinomio es igual a polinomio, o lo que hicimos en las anteriores iteraciones, más el, el pivote que tendríamos, que serían todos estos de aquí, por el producto creado ya anteriormente, que serían las iteraciones. Y por finalmente, utilizamos la función simplify para simplificar el polinomio. Ok, ahora que ya tenemos el polinomio de Newton, vamos a pasarlo por el polinomio de Taylor de orden 8, centrado en T0 es igual a 5, que como dije al principio se restó 2015 a todos para que quede un poco más simple, entonces el 5 representaría el año 2020. Entonces ponemos T0 es igual a 5, orden de Taylor es igual a 8, y hacemos un array para ir guardando las derivadas, que sería solo de una columna, y ponemos sim porque van a ser funciones simbólicas. Entonces en el primer for empezamos en 0 y vamos hasta orden Taylor, que sería en 8, y vamos guardando en cada fila del array que creamos. Entonces en esta función, lo primero que hace es con la función div, que lo que hace es sacar la derivada, sacaría la derivada del polinomio para t, la variable t, y al nivel de k, porque como podemos ver en el polinomio de Taylor, cada vez se va derivando para un nivel más alto. Entonces en esta parte sacamos la derivada. Y luego en sub significa sustituir, la función subs, y sustituimos de esta derivada, sustituimos t por t0, porque así nos pide. Entonces ahora sí iniciamos el polinomio de Taylor, que ya va a ser todo el polinomio. Entonces vamos de k0 hasta el orden de Taylor, que sería 8. Eso lo guardamos en Taylor, que le pusimos Taylor manual, sería que es acumulativo, Taylor manual es igual a Taylor más derivadas, que sería el array de aquí, k más 1, dividido para el factorial k, cada vez que todos se dividen para el factorial, y cada vez la k va a ser más uno, así que sí se cumple. Y luego multiplicamos esto por t menos t0 elevado a la k, como dice en el polinomio de Taylor. Y ya que tenemos todo el polinomio, lo simplificamos para que quede más legible. Ok, ya que tenemos las dos funciones,
vamos a graficarlas. Bueno, al principio cuando las graficábamos salían, si las poníamos así nomás las ploteábamos, salían bastante distorsionadas. Entonces lo que hicimos es con Linspace, generamos 300 puntos entre 2015 y 2024. Y luego con X suave ponemos año suave menos 2015 para convertir estos años a 0 y 9. De ahí evaluamos el polinomio de Newton en estos puntos y en el de Taylor también. Luego con esto ya graficamos todo en el mismo plot. Aquí ponemos los puntos originales que dimos al principio. Ponemos la curva de Newton y ponemos la curva de Taylor. Como podemos ver aquí está Y Taylor, Y Newton y Y Taylor. Y luego ponemos algunos labels y ya cosas para que quede más bonito. Y al final ya mostramos las funciones resultantes, que es el polinomio de Newton y el polinomio de... Ok, ya explicado el código, vamos a proceder a correrlo. Y bueno, primero vamos a enfocarnos en la gráfica, que nos da cómo pasan por los puntos. Y también podemos ver el polinomio de Taylor en rojo intercalado. Y bueno, como se puede ver no pasa por todos, pero esto es porque pusimos el punto medio en 2020. Entonces se va perdiendo información a medida que se va expandiendo. Si le pondríamos, por ejemplo, en 2016, sí saldría la misma curva. Y bueno, entonces vamos a cerrar esta parte y lo que voy a hacer ahora es comparar lo que hizo mi amigo Dylan, que fue la parte matemática, a ver si coincide lo que hemos hecho los dos. Entonces aquí está el documento donde él hizo y aquí está el polinomio de Newton que él sacó. Algo a aclarar es que él hizo con millones, o sea que uno equivale a 1 millón, entonces salió un poco diferente, pero la mayoría de números coinciden bastante bien. Entonces, por ejemplo, aquí está 73, 95, 21 en el X9, 73, 95, 21 en el 8, 30, 45, 17. Y bueno, como se puede ver, coincide bastante. Pasamos al de Taylor, a la 8. Y como se puede ver igual, 28, 26, 76, 28, 25, aquí 13, 86, 34. Bueno, por términos de decimales y así, no concuerda exactamente, pero podemos ver que la mayoría de números sí concuerdan. Entonces, con esto podemos concluir que sí, tanto la parte programada como la parte matemática que hizo mi amigo concuerdan bastante y podemos seguir a la siguiente fase, que sería la interfaz. Buen día, profe. Mi nombre es Josué Chiriboga y mi rol es de innovación. Para ello, yo estoy encargado de la interfaz gráfica dentro de MATLAB. Entonces, una vez que el equipo con antelación realizó todo lo que es el código y utilizando el método numérico, en este caso el polinomio de Newton y el polinomio de Taylor para calcular todo lo que es en base a nuestro proyecto. Entonces, como podemos observar todo el código, todo esto lo tenemos que enviar a una interfaz gráfica. Entonces, para ello nos vamos a la App Designer que nos ofrece MATLAB. Una vez en el App Designer, hemos creado diferentes interfaces gráficas, en las cuales conllevan su respectivo contenido. Entonces, una vez realizado esto, vamos a ejecutar. Como podemos observar, tenemos nuestra portada, la cual nuestro tema principal es la interpolación del modelado de jugadores activos en Steam a lo largo de los últimos 10 años. Los integrantes son Pablo Villota, Dylan Ruiz, Felipe Boada y mi persona, José Chiriboga. Entonces, una vez estando en la interfaz gráfica, esto lo va a hacer más dinámico a la explicación y nuestros datos van a ser visualizados de mejor manera y mostrar eh, correctamente el contenido de cada uno de ellos. Entonces, al presionar comenzar nos va a dirigir a la siguiente interfaz, en este caso nuestra descripción del caso de estudio. Observamos todos nuestros datos estadísticos que previamente hemos realizado la investigación y se encuentra dentro de la documentación. Para ello también tenemos nuestra problemática, el cual va a ser analizar el número de jugadores activos en Steam durante los últimos 10 años y la cual nos permitirá identificar las tendencias globales en el uso de videojuegos, estudiar el impacto de estos eventos y comprender la evolución del consumo digital. Como hipótesis, el número de jugadores activos dentro de la plataforma Steam ha seguido una tendencia general
de un crecimiento a lo largo de estos últimos 10 años, con fluctuaciones marcadas por eventos globales, diferentes lanzamientos que son importantes y los cambios del comportamiento del consumidor. Entonces, dentro de esta interfaz tenemos tres botones funcionales en los cuales nos dirigirán a estas nuevas interfaces. Entonces, para comenzar, vamos al método numérico que hemos seleccionado y en este caso fue el polinomio de Newton. Entonces, una vez que tenemos todos nuestros datos que previamente hemos colocado detrás del botón ingresar datos, se mostrarán dentro de la tabla. Como podemos observar, tenemos todos nuestros datos de los últimos 10 años que hemos investigado y al momento de ingresar datos, como pudimos observar, se muestran cada uno de estos datos en los diferentes años. Entonces, una vez que tenemos estos datos, vamos a presionar calcular y como podemos observar, se muestra la gráfica en la que obtuvimos al utilizar el polinomio de Newton y aquí con sus diferentes puntos dentro de los diferentes años y vamos a la función matemática en la cual nos va a mostrar cómo se realizó de forma matemática y al momento de ser programada nuestro resultado. Como podemos observar, tenemos las diferencias divididas. En este caso son las funciones que se utilizó para llevar a cabo la gráfica, en la cual también se utiliza lo que es la primera diferencia, la segunda diferencia, hasta en este caso vendría a ser la octava, novena y décima diferencia, utilizando la función. Y aquí, utilizando el polinomio de Newton, calculamos la novena parte, en este caso, de lo que viene a ser del polinomio. En base a todos estos datos se obtiene lo que es la gráfica. Una vez que se ingresa al código, obtenemos la gráfica y como pudimos observar anteriormente, nos muestra aquí mismo de igual forma al ingresar los datos y al calcular la misma gráfica que se obtuvo. Entonces, una vez dicho esto, vamos a la siguiente parte que vendría a ser el método de Taylor. Entonces, dentro del método de Taylor tenemos de igual forma los datos iniciales que se ingresaron dentro de estos 10 años y asimismo al calcular vamos a obtener en este caso la gráfica de Taylor y en este caso nos muestra todos los datos originales, en la cual utilizando el método de Taylor observa cómo la gráfica pasa por los diferentes puntos, pero no en todos, ya que esto eh, nos da a pensar que estos datos se asemejan y esto lo podríamos observar dentro al momento de hacer la comparación con el polinomio de Newton. Dentro de la función matemática de Taylor, de igual forma, visualizamos todo lo que se realizó de forma matemática y programada para llevar a cabo esta función. Entonces aquí podemos observar el polinomio de Taylor y sus diferentes funciones que se utilizaron matemáticamente y la derivada de la función. Vendría a ser hasta buscar la octava función con el polinomio de Taylor y aquí podemos observar cómo llegamos a nuestro resultado final y todo esto de igual forma se lo coloca dentro de la programación y nos reflejaría la gráfica como tal. De igual forma se ingresan los datos y aquí podemos calcular y observamos la misma gráfica que se coloca en la documentación. Finalmente, nos dirigimos a la comparación de estos dos métodos, donde es importante visualizar cuál fue el mejor método y para llegar a nuestro resultado final. En este caso, en el momento de calcular, nos va a dar automáticamente los datos de la tabla del polinomio de Newton y de la tabla del polinomio de Taylor. En este caso, nuestro año, el dato real que es inicial, perdón, y aquí en base a su polinomio. Y aquí en cuanto al error que se realizó con antelación. Y de igual forma vamos a obtener la comparación de estos dos métodos mediante la gráfica. Presionamos calcular y automáticamente nos muestra los datos de la tabla
en este caso el polinomio de Taylor, en el cual los últimos 10 años, de igual forma para el polinomio de Newton y de Taylor. Entonces, como podemos observar, aquí ya obtuvimos la comparación de las dos funciones y sus gráficas. Y como pudimos observar, se conectan con nuestros datos originales, cada uno de sus funciones, y así obtendríamos lo que es la comparación de nuestros polinomios. Y bueno, yo voy a presentar las conclusiones finales del proyecto. Podemos concluir que hemos logrado con éxito realizar tanto las operaciones matemáticas como el código y la interfaz que se pidió para este trabajo. Y bueno, como conclusiones para los dos métodos que utilizamos, podemos decir que el polinomio de Newton ofreció alta precisión en todo momento de este intervalo del 2015 al 2024, mientras que el de Taylor fue preciso, pero solo cerca del punto central que nosotros escogimos, que fue el 2020. Bueno, también podemos decir que Newton fue útil para la interpolación de los jugadores activos en Steam, que fue nuestro caso de uso, ajustándose exactamente a los datos conocidos. Y bueno, por último, para comparar un poco ambos, podemos decir que Newton es mejor para la interpolación global y Taylor sirve como aproximación local alrededor de un punto en específico, como en este caso del 2020. Y bueno, muchas gracias, profe. Aquí acaba nuestra defensa.